Hola profesor, buenas tardes. Estoy por acá Juan Venezuela nuevamente para poder realizar esta grabación de la evaluación 3. Todavía sigo en cama, pero ya mejor. Así que bien, ya recuperándome con los medicamentos que me indicó el, el médico broncopulmonar que fui. Así que ya pronto va a poder salir de esto. ¿Ah? Así que aquí estoy nuevamente, profesor. Vamos a compartir la presentación de la clase número 3. Es muy difícil esta enfermedad, pero este virus deja bien con estas secuelas, profesor. Sobre todo en el tema respiratorio, pero ya saldremos adelante. Bueno, como presentación, en esta evaluación número 3, en lo personal fue bien, bien de aprender las cosas, muy muy buena cátedra de la clase número 3. Me pareció muy buena su clase. Como tema introductorio, obviamente el objetivo, digamos, para esta evaluación es la mecánica necesariamente de los materiales, ¿eh? Tanto el análisis como los diseños que involucran esta distintas estructuras, analizar sus esfuerzos, ¿no? Sus deformaciones, tanto entre columnas y todo lo que las estructuras que son para analizar todo lo que se le somete a carga o como calidad de material. ¿Sí? Así que eso, eso digamos, es vital para todos. ¿Sí? El objetivo de este proyecto es dar a conocer, eh, en este caso, los conceptos nuevos y aplicar las cargas y esfuerzos reconocidos, simular las cargas de fricción, principalmente, y estrés en los propios esfuerzos y analizarlo en el programa SkySys. Y también lograr mis metas personales. Lograr mis metas personales, que es la finalidad es, ¿no? Así que ese es el objetivo. Como concepto uno, eh, en este caso, la- me tocó la función de las columnas. ¿Sí? Las funciones de las columnas. Las columnas son aquellos elementos verticales que soportan fuerza en compresión y flexión, encargados de transmitir todas las cargas de las estructuras de la cimentación. Es decir, son los elementos más importantes para el soporte de una estructura, por lo que su construcción requiere obviamente un especial cuidado. Ahí podemos ver el ejemplo tácito en la foto, que es bien descriptiva a lo que definimos aquí. ¿Ya? Una columna sujeta a compresión axial se acortará en la dirección de la carga si la carga incrementa hasta que la columna se pandea. El acortamiento cesará y la columna flexionará o deformará súbitamente el sentido lateral, pudiendo
al mismo tiempo torcerse en una dirección perpendicularmente a su eje longitudinal. Esto es muy cierto y pasa en algunas ocasiones, ¿eh? La resistencia de una columna y el modo de falla depende de una gran medida de su longitud objetiva. Una columna de acero muy corta y robusta puede cargarse hasta que el acero fluya y tal vez prosiga hasta que el rango de endurecimiento por deformación. ¿Mm? Como resultado puede soportar aproximadamente la misma carga de compresión que su tensión, o sea, igualado a su tensión. Al crecer la longitud efectiva de la columna disminuye su esfuerzo eh, de bandeo. Si la longitud efectiva excede cierto valor, obviamente, es el refuerzo de bandeo que será menor al límite proporcional del acero. Las columnas de este intervalo faltan elásticamente. Tenemos diferentes tipos de columnas, ¿ya? Entre las cuales encontramos las columnas cortas. Las columnas cortas fallan por aplastamiento. La columna muy corta de esfuerzo de falla será igual al esfuerzo de fluencia y no ocurrirá el pandeo. ¿Mm? Para que una columna, en este caso, quede en esta clasificación, debe ser tan corta que no tendrá ninguna aplicación práctica. Eso es sumamente verdad. ¿Mm? Son miembros que tienen relaciones de Vertés y son muy bajas. ¿Ah? Capacidad de carga no es efectiva por ninguna forma de inestabilidad. Resistencia máxima depende solamente del área total de, de su sección, obviamente transversal, y el esfuerzo de fluencia del acero. ¿Mm? La falla siempre va a ser por aplastamiento. Ahí podemos ver tácitamente esta columna. Dice las columnas cortas son miembros del Vertés baja, cuya falla ocurre por planificación de la sección, tal como ocurre en los miembros de tracción. Ahí podemos ver una fotografía y el ejemplo tácito de lo que estamos explicando. Tenemos las columnas intermedias también. Estas fallan en combinación de bandeo y aplastamiento. En estas columnas, algunas fibras alcanzan el esfuerzo de fluencia y otras no. ¿Ah? Los miembros fallarán tanto por fluencia como por bandeo, y su comportamiento se denomina inelástica. ¿Mm? La mayoría de las columnas caen en ese tipo de rango. Los miembros de relaciones de Vertés es un rango intermedio. La rigidez es suficiente para posponer la iniciación del fenómeno de inestabilidad hasta que parte del material está plastificado. Ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos explicando. Dice la resistencia máxima depende de rigidez del miembro, esfuerzo de fluencia, forma y dimensiones de sus secciones transversales y la falla por inestabilidad inelástica. Ahí la fotografía está súper claro, eh, ese, esa descripción que dimos. ¿Mm? Las columnas largas, tenemos las columnas largas. eh, la fórmula de Euler predice muy bien, dice, la resistencia de las columnas largas, es la que el esfuerzo axial de bandeo permanentemente por abajo del límite proporcional. Dichas columnas se plantean elásticamente, o sea, clásticamente, perdón, clásticamente. Miembros con relaciones del Vertés alto. Inestabilidad. La inestabilidad se inicia en el intervalo elástico. Los esfuerzos totales no llegan todavía al límite proporcional al instante que empieza el pandeo. ¿Ya? La resistencia máxima depende de la rigidez
en la flexión y en torsión. No depende del esfuerzo de la fluencia en este caso. ¿Sí? Las columnas largas son elementos esbeltos cuya falla ocurre por inestabilidad a los bajos niveles de tensión por debajo de la tensión de fluencia. Ahí tenemos un ejemplo sobre las columnas. Columnas largas son elementos esbeltos cuya falla ocurre en inestabilidad de bajos niveles de tensión por debajo de la tensión de fluencia. Ahí está lo que estábamos explicando sobre este tipo de columnas. ¿Mm? Todo el pandeo sobre la tensión que se produce en este tipo de inestabilidades en estas columnas. Como concepto 2, me tocó, en este caso, me tocó eh, la fórmula de Euler y en este caso su interacción con las columnas largas, ¿ya? Todo lo que explica Euler, ¿ya? Este concepto tiene, es una columna simétrica y perfectamente recta. La columna está perfectamente centrada. La carga es colineal y el eje, al eje de la columna. Ahí podemos ver un ejemplo tácito de lo que más o menos explica Euler, ¿ya? Y en este caso, la hipótesis mecánica es la isotopía y homogeneidad del material. La validez de la ley de Hooke en forma indefinida. Las tensiones son proporcionales a las deformaciones, siempre y cuando esté dentro de la zona de proporcional en el diagrama de tensión y deformación. Validez de la hipótesis de Bernoulli, en este caso, las secciones se mantienen planas después de la deformación, aún en el campo plástico. La carga crítica de Euler, ¿ya? Aquí podemos ver un concepto de carga crítica de la columna, como lo explica Euler, ¿ya? En este caso, PCR significa la carga crítica, módulo de E significa el módulo de elasticidad, y momento de inercia, y L vendría significando la columna misma. Ahí está la fórmula de la carga crítica de Euler. Analicemos la fórmula, ¿ya? Una columna tiende a bandearse siempre en la dirección en la cual es más flexible. Como la resistencia a la flexión varía con el momento de la inercia. El valor de I en la fórmula de Euler es siempre menor al momento de inercia de la sección recta, ¿ya? Entonces siempre la carga crítica va a ser, eh, y se va a calcular con ese tipo, con esa fórmula. Aquí tenemos un ejemplo tácito, ¿ya? Los ejes X e Y son los ejes principales, ejes de inercia respecto a los que obtendrán I máximo punto I mínimo, ¿ya? Ahí está, en este caso, la fórmula y el desarrollo de esto mismo, cálculo, de lo que está descrito ahí en el dibujo. Como ejemplo 2, la columna pandeará en plano XZ alrededor del eje Y. Ahí podemos estar, ahí está claro. Está claro en el dibujo donde sale, se produce el pandeo en XZ y, y alrededor del mismo eje. Como ejemplo número 3 tenemos aquí un ejemplo tácito tanto físico que se realizó versus hablemos de la monografía de este ejemplo. La columna pandeará en XZ alrededor del eje Y. Ahí está claro cómo se está produciendo el efecto.
Bueno, como actividad o como ejercicio número 2, se nos puede hacer un diagrama de bloque, en este caso en la construcción misma de la columna, ¿ya? En donde está, en este caso, está obviamente como etapa inicial el moldaje. En esta línea va a colocar los separadores largos de la columna de acero, ¿ya? Como etapa siguiente, la escuadra de replanteo en las bases y la limpieza, ¿ya? Como siguiente etapa, posicionar los moldajes, obviamente, y nivelarlos. Eh, Después viene el apuntalamiento y el aseguramiento del moldaje, ¿ya? Ya estando listo esto, pasa a una etapa de lo que es la colocación del hormigón, ¿ya? Ahí se debe humedecer los moldajes para que en este caso el hormigón tenga mayor adherencia, ¿ya? Y una vez que se está colocando el hormigón, hay que vibrar y golpear la columna para no generar vacíos o nidos que le llamamos en el tema constructivo, de la estructura misma de la columna, ¿ya? La siguiente etapa va a ser vaciar uniformemente el concreto para evitar la columna quede incompleta. Ese es como, sería como el tips siguiente para que no queden vacíos, ¿ya? La siguiente sería ya el desencofrado o sacada de moldaje. Remover los vientos puntuales y el alambre de moldaje, retiro de los moldajes, obviamente siempre cuidadosamente. Posteriormente pasan estos todo este tipo de moldaje a a una sección de limpieza para después poder volverlo a reutilizar, ¿ya? Y como tip tradicional yo coloqué siempre limpieza en el área en torno a la columna. Esto pasa siempre y ha pasado que en algunos casos se ha ocasionado accidentes, o cuasi accidentes por un tema de limpieza, ¿ya? Y ahí estaría como, sería como el fin del proceso de construcción de una columna. Como número 3 me tocó el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente: la altura del siguiente pórtico de 6,0 metros, simula un SkyShip 3D, decía, las cargas distribuidas en el techo de 0,2 kN, perfiles shape en los miembros de estructura y perfiles circulares, concretos de alta resistencia a columna, analiza el comportamiento de las columnas en dos casos, ¿ya? Modelando unos soportes que son empotrados y soporte fijo en el de bisagra, ¿ya? En este caso. Así que hicimos esto, yo lo involucré en SkyShip. Primero se hizo el cálculo de ubicación de los puntos y posteriormente se modeló, asignándole las cargas respectivas en el punto respectivo. Y en este soporte empotrado, aquí hicimos el análisis de flexión y reacción de toda la estructura. Posteriormente se analizó lo que es la carga y el estrés, ¿sí? Referente al peso en, en el megapascal que se realizó en esta estructura, ¿ya? Como caso 2 también hicimos lo mismo. Yo lo analicé en el sentido que, ¿cómo se llama? También bajo la misma metodología, con como soporte fijo bisagra, ¿ya? Se hizo el diseño, se introdujeron las cargas en los puntos específicos. También se analizó la deflexión y reacción. Y aquí hice lo que el cálculo de la carga y estrés de la estructura bajo ese soporte, ¿ya? Soporte fijo y bisagra, ¿ya? Como conclusión, al comparar, obviamente,
tips es lo que son las bases de soporte postrado y fijo. Eh, Ambas bases se comportan de similar de flexión en reacción respecto a la carga y peso, ¿ya? No hubo mayores variaciones. Como ejercicio 4, eh, se tienen las siguientes dos cerchas de 5 metros con una altura dada proporcional al plano colocado. Dice, simúlela en SkyShip con TOOLS Frame 2D y analiza las tensiones presentes en eh, en cada uno cuando resisten tres cargas de 0,50 kN hacia abajo en su forma superior. También, eh, dentro de la primera opción que me tocó fue la cercha con tirante y pendolón y tornapunta, ¿ya? Ahí también se dibujó y se colocaron los puntos respectivos, ¿ya? Aquí se hizo el cálculo netamente de los puntos, pero lo hice con el GeoGebra, en este caso. Y posteriormente en SkyShip se llevó, de acuerdo al diseño 2D que se solicitó, se llevó el cálculo y se aplicaron las cargas en los puntos respectivos de kilonewton, ¿ya? Aquí en este caso se ve cómo se dibujó en SkyShip, ¿ya? Y aquí se aplicó el término para ver la reacción de la cercha con tirante, ¿ya? En opción número 2, me tocó analizar la cercha en W. También, al igual que la anterior, en- se fijaron los puntos, se diseñó y se dio a SkyShip para diseñarlo en 2D y se aplicaron las cargas en kilonewton en los puntos respectivos que se solicitan, ¿ya? En este caso, ¿ya? Entonces, eh, esta fue la reacción de la cercha en sí, ¿ya? Esta fue la reacción y, y tuvo una reacción, esta es la reacción que va netamente en la forma axial, estructural de lo que se produjo en la cercha, ¿ya? Así que en este caso, como conclusión, para analizar la cercha tirante y pendulado de tornadura puntas, la cercha en W, según lo simulado en este SkyShip, eh, obviamente la primera cercha se comporta de forma distinta en cuanto a su deflexión y reacción respecto a la carga y estrés sometido, ¿ya? En este caso, la cercha, por los datos entregados, la cercha W tiene un mejor comportamiento y estabilidad respecto a las cargas sometidas en cuanto a su deflexión y reacción que se produjo, ¿ya? Esa sería mi conclusión. Como ejercicio número 5, en este caso el discurso era el funeral de cada cual, o sea, mío en este caso, y yo elegí a mis padres y mi hijo, ¿ya? En cuanto al discurso. Eh, en este caso, como discurso corto a mis padres, yo coloqué lo siguiente: fue un hijo ejemplar que nos dio muchas alegrías con sus logros obtenidos en su vida. Nuestro hijo siempre fue un orgullo nuestro, un hijo honesto, trabajador, inteligente, exitoso, bondadoso y creyente. Que es lo que realmente analicé eh, estando ahora en casa con ellos. Y es el discurso que ellos darían si me pasara algo, ¿ya? Lo otro, bueno, es lo que es mi hijo, el discurso fue el siguiente.
Fue un padre muy presente, siempre estuvo ahí en mis momentos difíciles y de alegría y éxito. Él siempre me movió en todo, siempre tuvo un consejo para mí. Siempre recuerdo cuando me regaló mi primera bicicleta, su alegría al verme feliz. Él fue un padre ejemplar. En el otro aspecto elegí a mi jefe y como discurso él fue un gran empleado, compañero y amigo. Y como amigo amiga, en este caso un amigo, él fue un amigo de los que nos encuentran a la vuelta de la esquina, fue muy honesto, fue un partner en todo, ¿ya? Y como mensaje final coloqué lo siguiente: con una cultura integral de fondo y espiritual, social y científica a la vez, podríamos cambiar radicalmente la actual situación del mundo. El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con el miedo y despertar las conciencias, ¿ya? En todo nivel. Este mensaje son frases de Samael Aun, un escritor, y que lo sigo mucho y muy buenos libros. Y obviamente el no a la guerra y paz en ese país que está sufriendo bajas civiles por el ego y la avaricia de otros líderes, ¿no? Líderes en este caso. ¿Sí? Así que, profesor, esa sería mi presentación en este trabajo número 3. Le agradezco nuevamente su cátedra porque cada día aprendemos más. ¿Sí? En las tres ha sido así que le agradezco mucho eso en lo personal. ¿Ya? Así que esa sería mi presentación, profesor. Nos vemos en la próxima.